Durante mucho tiempo, la ciencia explicó la conciencia de una forma muy clara y aparentemente suficiente. Todo lo que pensamos, sentimos y recordamos sería el resultado del funcionamiento del cerebro. Bajo esta idea, la conciencia sería como una llama que se apaga cuando el cerebro deja de funcionar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta explicación empezó a mostrar límites. Aparecieron observaciones, experimentos y experiencias humanas que no encajaban del todo con esa visión tan simple. No se trataba solo de creencias religiosas o relatos antiguos, sino de testimonios repetidos y estudios realizados por investigadores que comenzaron a notar que algo no cuadraba. A lo largo de este video, se mencionarán solo algunos de esos pensadores y científicos. No son los únicos, ni mucho menos. Cada uno de ellos, por sí solo, daría para un análisis completo de varias horas, debido a la profundidad de sus ideas, sus experimentos y las preguntas que dejaron abiertas. Aquí no se pretende explicarlo todo ni llegar a conclusiones definitivas. Lo que haremos es mostrar una parte de ese panorama. Algunos casos, algunas investigaciones y algunas ideas que, desde distintos lugares, apuntan a una misma inquietud. En el siglo XIX, Europa vivía una época de profundos cambios. La ciencia comenzaba a consolidarse como la principal herramienta para explicar la realidad, mientras que al mismo tiempo surgían fenómenos sociales difíciles de ignorar. Uno de ellos era el auge de las sesiones espiritistas, donde muchas personas afirmaban poder comunicarse con individuos fallecidos. En ese contexto, aparece Allan Kardec. Kardec no era un mago ni un sacerdote, ni tampoco un medium. Era un educador, con formación en pedagogía y ciencias naturales, acostumbrado al pensamiento lógico y al análisis sistemático. Su interés no era demostrar una creencia, sino entender qué estaba ocurriendo. En lugar de aceptar el fenómeno de manera ciega o rechazarlo sin estudiarlo, Kardec adoptó una postura poco común para su tiempo: observar, comparar y documentar. Reunió una gran cantidad de mensajes atribuidos a supuestas entidades espirituales, obtenidos a través de distintos médiums, en diferentes ciudades y sin contacto entre ellos. Lo importante es que Kardec no se quedó con un solo testimonio. Comparó respuestas a las mismas preguntas hechas en distintos lugares. Buscó coincidencias, señaló contradicciones y descartó aquello que no mostraba coherencia. Para la época, este enfoque era lo más cercano a un método reproducible: repetir preguntas, contrastar resultados y buscar patrones comunes. A partir de este trabajo, Kardec formuló una idea central: la conciencia no muere con el cuerpo. Según sus conclusiones, la persona conserva su identidad, sus recuerdos y su capacidad de aprender incluso después de la muerte física. No hablaba de una conciencia difusa o impersonal, sino de una continuidad del individuo. Para Kardec, morir no significaba desaparecer, sino cambiar de estado, de forma similar a cómo el agua pasa de líquido a vapor sin dejar de existir. La conciencia, en su visión, continuaba su proceso de desarrollo en otro plano. No afirmaba que este proceso fuera inmediato ni perfecto, sino gradual y sujeto a aprendizaje. Es importante aclarar algo. El trabajo de Kardec no es ciencia moderna como la entendemos hoy. No contaba con tecnología, neuroimagen ni métodos estadísticos avanzados. Sin embargo, para su época, sí realizó un esfuerzo serio por documentar, ordenar y reproducir observaciones, algo poco común en el ámbito espiritual del siglo XIX. Lo más relevante de su legado no es que tuviera razón o no, sino que dejó planteada una idea que seguiría apareciendo una y otra vez: la posibilidad de que la conciencia pueda existir sin el cuerpo físico. Esa idea influiría en corrientes posteriores
y con el tiempo volvería a surgir desde ámbitos científicos completamente distintos. Con el avance de la ciencia en el siglo XX, el estudio del cerebro se volvió central. Poco a poco se descubrió que distintas zonas del cerebro se relacionan con funciones específicas. Memoria, lenguaje, movimiento, emociones. Uno de los investigadores más importantes en este campo fue Wilder Penfield, un neurocirujano que realizaba operaciones cerebrales con pacientes despiertos. Durante estas cirugías, Penfield estimulaba eléctricamente ciertas áreas del cerebro. Al hacerlo, los pacientes experimentaban recuerdos muy vívidos, escenas de su infancia, conversaciones antiguas, sonidos y emociones completas. Esto parecía confirmar que los recuerdos estaban almacenados en el cerebro. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los pacientes decían que podían observar esos recuerdos como si fueran espectadores. Sabían que no estaban ocurriendo en ese momento. Penfield notó algo clave. El cerebro podía activar experiencias, pero no explicaba quién era el observador que las estaba experimentando. La conciencia que decía «yo estoy viendo esto» no parecía estar localizada en una zona específica del cerebro. A partir de esto, Penfield concluyó que el cerebro funciona como un instrumento, pero que la conciencia no se reduce completamente a la actividad neuronal. Esta idea abrió una grieta importante en la visión tradicional. Aquí aparece una figura clave para entender este tema: Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg fue un científico mexicano formado en neurofisiología y psicología. Durante los primeros años de su carrera, trabajó dentro de los modelos científicos tradicionales, estudiando el cerebro, la percepción y los procesos mentales desde un enfoque completamente académico. Sin embargo, conforme avanzó en sus investigaciones, comenzó a notar algo importante. Muchas experiencias humanas no podían explicarse solo como reacciones químicas o impulsos eléctricos del cerebro. Greenberg se interesó profundamente en la forma en que percibimos la realidad. Observó que lo que vemos, escuchamos y sentimos no es una copia exacta del mundo exterior, sino una interpretación construida por nuestra mente. Dos personas pueden observar el mismo objeto o vivir la misma situación y aún así percibirla de manera distinta. Esto le llevó a cuestionar la idea de que la realidad es algo completamente fijo e independiente del observador. Para entenderlo mejor, Greenberg utilizaba ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando vemos un color, no estamos percibiendo el color tal como es, sino una interpretación que hace nuestro cerebro a partir de la luz que recibe. El color no existe como tal dentro del objeto. Es una experiencia creada en nuestra mente. Lo mismo ocurre con el sonido, el dolor o incluso el tiempo. A partir de estas observaciones, Greenberg desarrolló la llamada teoría sintérgica. Según esta teoría, la realidad que experimentamos surge de la interacción entre la conciencia y un campo de información fundamental que lo contiene todo. Este campo no es algo místico en el sentido religioso, sino una estructura básica de la realidad, similar a una red de información. En este modelo, la conciencia no estaría encerrada dentro del cerebro, como si fuera un objeto guardado en una caja. En cambio, estaría conectada a ese campo de información, y el cerebro funcionaría como un modulador o traductor. Es decir, el cerebro permitiría que la conciencia se manifieste en el plano físico, pero no sería su origen. Para hacerlo más claro, Greenberg usaba una analogía muy sencilla: una radio. La radio no crea la música que escuchamos, solo capta una señal que ya existe y la transforma en sonido. Si la radio se rompe, la señal no desaparece. Simplemente deja de escucharse a través de ese aparato. De la misma forma, si el cerebro deja de funcionar, la conciencia podría no desaparecer, sino dejar de expresarse a través del cuerpo.
Greenberg no se quedó solo en teorías. Estudió estados alterados de conciencia, como la meditación profunda, experiencias perceptivas fuera de lo común y prácticas chamánicas de distintas culturas. Le interesaba entender cómo, en ciertos estados, las personas reportaban una sensación de unidad, de conexión con todo, o de percepción más allá de los límites habituales del cuerpo. Desde su perspectiva, estas experiencias no eran pruebas de lo sobrenatural, sino indicios de que la conciencia podía operar de maneras distintas a las que normalmente experimentamos en la vida cotidiana. Eran pistas de que la conciencia no estaba completamente limitada por el cerebro ni por los sentidos físicos. Para Greenberg, la conciencia no era simplemente una función del cuerpo, sino algo más profundo, más amplio y fundamental. Algo que interactúa con la realidad en lugar de ser solo un resultado de ella. Esta idea tiene una consecuencia directa y profunda. Si la conciencia no depende completamente del cerebro para existir, entonces la muerte del cuerpo no implica necesariamente el fin de la conciencia. Lo que termina sería la forma en que esa conciencia se manifiesta en el mundo físico, pero no necesariamente la conciencia en sí misma. Esta fue una de las ideas que convirtió a Jacobo Greenberg en una figura tan influyente y al mismo tiempo tan polémica. Sus planteamientos no encajaban cómodamente, ni en la ciencia tradicional, ni en el pensamiento espiritual clásico. En los años 70, el psiquiatra Raymond Moody comenzó a recopilar testimonios de personas que habían estado clínicamente muertas y luego habían regresado a la vida. Estos relatos tenían elementos comunes: sensación de salir del cuerpo, observar la escena desde arriba, atravesar un túnel, encontrarse con personas fallecidas y experimentar una profunda sensación de paz. Lo interesante no era solo el contenido, sino la repetición. Personas de distintas culturas, religiones y edades describían experiencias muy similares, incluso cuando no conocían estos relatos previamente. Además, muchas de estas personas cambiaban su forma de ver la vida, perdían el miedo a la muerte y desarrollaban una mayor empatía y sentido de propósito. Moody no afirmó que estas experiencias probaran la vida después de la muerte, pero dejó claro que no podían explicarse fácilmente como simples alucinaciones. El cardiólogo Pim van Lommel llevó esta discusión un paso más allá, directamente al terreno médico. No trabajaba con creencias ni con hipótesis abstractas, sino con pacientes reales que habían estado al borde de la muerte. Van Lommel estudió a personas que habían sufrido paro cardíaco completo. Esto significa que el corazón deja de latir, la sangre deja de circular y, en consecuencia, el cerebro deja de recibir oxígeno. En cuestión de segundos, la actividad eléctrica cerebral desaparece. Desde el punto de vista de la medicina, este estado implica ausencia de conciencia. En un hospital, cuando ocurre un paro cardíaco, el objetivo es reanimar al paciente lo más rápido posible. Si pasan demasiados minutos sin oxígeno, el daño cerebral es irreversible. Por eso, bajo el modelo médico tradicional, durante ese periodo no debería existir ningún tipo de experiencia consciente. Sin embargo, Van Lommel observó algo que no encajaba con esta explicación. Algunos pacientes que lograban ser reanimados regresaban con recuerdos muy claros de lo que habían vivido durante el tiempo en que médicamente no deberían haber tenido conciencia. No se trataba de recuerdos confusos ni fragmentados, como los que aparecen en sueños o alucinaciones. Eran relatos organizados, coherentes y con sentido. Algunos pacientes describían haber observado la escena desde fuera de su cuerpo, recordar conversaciones del personal médico o percibir detalles del entorno que luego podían ser verificados. Esto planteaba un problema serio. Si el cerebro no estaba funcionando,
¿Cómo se generaban esas experiencias? ¿Dónde se almacenaban esos recuerdos? ¿Cómo podía haber percepción sin actividad cerebral? Van Lommel no afirmó que estas experiencias probaran la vida después de la muerte. Fue cuidadoso con sus conclusiones. Lo que sí afirmó es que la conciencia no podía explicarse únicamente como un producto del cerebro. Los datos simplemente no encajaban con esa idea. A partir de sus estudios, propuso un modelo distinto. El cerebro no sería la fuente de la conciencia, sino un intermediario. Su función sería permitir que la conciencia se exprese y se manifieste en el cuerpo, pero no producirla por sí mismo. Para hacerlo comprensible, Van Lommel utilizó comparaciones sencillas. Por ejemplo, un televisor no crea las imágenes que vemos en la pantalla. Solo recibe una señal y la transforma en imagen y sonido. Si el televisor se apaga o se rompe, la señal sigue existiendo, aunque ya no podamos verla a través de ese aparato. De manera similar, el cerebro podría funcionar como un receptor o filtro de la conciencia. Cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia podría no desaparecer, sino dejar de manifestarse a través del cuerpo físico. Esta idea coincidía de forma sorprendente con lo que Jacobo Grinberg había planteado desde otro enfoque teórico. Ambos, desde campos distintos, llegaban a una conclusión similar. La conciencia podría existir de manera independiente al cerebro. El trabajo de Van Lommel no cerró el debate. Al contrario, lo abrió aún más. Sus estudios mostraron que la relación entre cerebro y conciencia es más compleja de lo que se pensaba y que el modelo tradicional no logra explicar todos los casos. Para la ciencia, esto representa un desafío importante, no una prueba definitiva, sino una invitación a replantear lo que creemos saber sobre la conciencia y su relación con la muerte. Todo lo que hemos revisado sí señala algo muy importante. La conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios que la ciencia aún no logra resolver. A pesar de los enormes avances en medicina, neurociencia y tecnología, todavía no existe una explicación completa y satisfactoria sobre qué es la conciencia ni de dónde surge. Sabemos que el cerebro está involucrado en los pensamientos, los recuerdos y las emociones. Sabemos que ciertas zonas del cerebro se activan cuando sentimos, decidimos o recordamos algo. Pero saber eso no es lo mismo que entender qué es la experiencia de ser consciente, de decir yo, de sentirse presente y vivo. A lo largo de la historia, la ciencia ha tendido a pensar que la conciencia es algo que el cuerpo produce, del mismo modo que el hígado produce bilis o el corazón bombea sangre. Sin embargo, las investigaciones y observaciones que hemos visto sugieren que esta explicación podría ser incompleta. Tal vez la conciencia no sea algo que el cuerpo crea desde cero, sino algo que el cuerpo permite experimentar. Tal vez el cerebro no sea la fuente de la conciencia, sino el medio a través del cual ésta se manifiesta en el mundo físico. Si esto es así, entonces la muerte podría no representar el final absoluto de la conciencia, sino el final de una forma específica de manifestación. Lo que terminaría sería el cuerpo y su funcionamiento, pero no necesariamente aquello que llamamos conciencia. Esta idea no afirma certezas ni pretende reemplazar una creencia por otra. Simplemente abre una posibilidad que, por ahora, la ciencia no puede confirmar ni negar del todo. Quizá en el futuro tengamos nuevas herramientas, nuevos modelos y nuevas formas de entender la realidad que nos permitan acercarnos más a una respuesta. O quizá la conciencia sea un fenómeno tan profundo que nunca pueda ser explicado por completo desde afuera. Por ahora, lo único claro es esto: la pregunta sigue abierta.